Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y nos acompañan en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 37 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a maestros, estudiantes, ciudadanos, técnicos y profesionales de todo el territorio peruano. Para el núcleo de la temática de este año, se ha elegido la frontera y como cual lleva el título Frontera, Territorio de Desarrollo e Integración. A continuación, le doy el pase al magíster Javier Locio para dar las palabras de bienvenida. Gracias, Betsabe. Bueno, buenas tardes con todos. Seguimos entonces avanzando con la temática de frontera. En las últimas semanas hemos estado abordando las diferentes dinámicas que se producen en las zonas de frontera. En este caso vamos a hablar de las áreas naturales, algunas de las cuales se convierten en áreas protegidas que están a ambos lados de la frontera, donde la frontera, el límite, digamos, no necesariamente marca un obstáculo, un límite en los intercambios y las dinámicas naturales que hay en las áreas protegidas y que por lo tanto requieren pues de la coordinación, el trabajo articulado entre las instituciones competentes de dos o a veces hasta tres países, tres o cuatro países, ¿no? Que coinciden en estos límites y que tienen la voluntad y la política y las estrategias para poder hacer una gestión sostenible de esos espacios tan importantes, ¿no? Entonces, la dinámica de las áreas protegidas que atraviesan las fronteras es muy importante. En el caso del Perú, está a lo largo, buena parte de nuestra frontera con los cinco países vecinos, ¿no? Y recorren diferentes paisajes además. Y entonces es un tema que conviene a abordar. Y en este caso tenemos a dos especialistas en el tema que tienen mucho tiempo ya trabajando en ello, ¿no? A Edith Mendoza y a Juan, que nos van a comentar sus experiencias y van a compartir con nosotros, además, los diferentes elementos que atraviesan esta temática, ¿no? Entonces, vamos con ellos, esperamos que aprovechen, que disfruten la sesión de hoy día y que nos acompañen también en las siguientes sesiones donde vamos a ir abordando otras temáticas referidas a la frontera, como mencionó Betsabe. Betsabe es el hilo conductor de los partes geográficos en este año, ¿no? Entonces, muchas gracias, Betsabe, y vamos adelante. Muchísimas gracias, Magíster Javier Locio, por dar las palabras de bienvenida. A continuación nos acompaña el geógrafo Eddie Mendoza. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en las áreas de conservación, mapeo de vegetación, biodiversidad y análisis de uso, cobertura del suelo. Apoyó en los aspectos técnicos en la ejecución de programas de conservación y desarrollo sostenible en los corredores de conservación, áreas protegidas, áreas claves de biodiversidad y comunidades indígenas y diversos paisajes con énfasis en la Amazonía peruana. Es bachiller en Geografía de la Facultad de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en tecnologías de percepción remota y SIG por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, INPE Brasil. Es Master of Science en Sensores Remotos, Instituto Nacional de Pesquisas, SPAIS, Universidad Estatal de Campinas, en Brasil. Actualmente trabaja como gerente de ordenamiento territorial, conservación internacional en el Perú. Muy buenas tardes, geógrafo Eddie Mendoza, bienvenido a este espacio, usted tiene la palabra. Gracias, Betsabe. Gracias a los amigos y colegas de la Sociedad Geográfica de Lima por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo algunas experiencias con ustedes. Paso a mi presentación, Betsabe. Una vez, ¿no? ¿Comenzamos? Sí, sí, por favor. Listo. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Eh, el día de hoy les voy a contar un poco las experiencias que tenemos sobre los corredores de conservación.
cómo fue captado, cómo puede ser un valor importante en el tema de integración fronteriza, ¿no? Primero unos comentarios iniciales sobre todo este tema. Desde hace mucho tiempo, desde los 90 quizás, o un poco de 1980, muchos científicos, organizaciones de conservación, ONGs y otros, a medida que el planeta va disminuyendo o va perdiendo ecosistemas, han visto la necesidad de conservar, ¿no? Estas áreas pristinas o conservarlas de lo mejor posible, sobre todo los bosques tropicales que conservan una gran biodiversidad de especies, en tratar de conservar estos aún en grandes áreas protegidas principalmente, que permitan que las poblaciones o comunidades y procesos ecológicos se mantengan, ¿no? De una manera que estén interconectados entre sus diferentes hábitats. Pero igual, que sucede con las diversas tendencias que existen. Muchos hablan pues de zonas de vida, ecorregiones, vegetación, provincias biogeográficas, etcétera, hablan de diferentes formas. Tampoco existe un consenso de cuáles serían las herramientas más importantes para conservar estos diversos ecosistemas, ¿no? Son diversas formas, pero al final siempre el objetivo es el mismo, ¿no? Conservar la biodiversidad biológica que tenemos el planeta, ¿no? Por eso que también tenemos incluso las COPs de biodiversidad que se desarrollan paralelamente esta conferencia de las partes que he organizado por cambio climático. Pero en general, todos los corredores lo que tratan de mantener o que sea la palabra clave en todo esto es la conectividad. Conectividad en áreas naturales protegidas principalmente, que sean como los núcleos de estos corredores. Podemos ver aquí vamos a apuntar ven aquí algunas muestras de lo que se planteaba en los años 1900 o 2000, los diferentes corredores ecológicos que podrían existir o corredores de conservación en la Amazonía, ¿no? Tratando de tener algunas áreas protegidas como áreas núcleos de estos corredores en lo posible. Por ello, al inicio se hablaba mucho de corredores biológicos, corredores de biodiversidad, corredores ecológicos, corredores verdes, megacorredores, entre otros. En cualquier caso, el principio fundamental para todos estos corredores, como ya lo mencionábamos, es la conectividad. ¿Y qué es lo principal? Es mantener esos procesos ecológicos y biológicos para conservar la diversidad biológica, la biodiversidad de los ecosistemas. Entonces, al inicio se tenían unas versiones de corredor, como un terreno lineal, ¿no? Como ven ustedes en el dibujo, ¿no? Eh, que está ubicado en el medio, o, no, o tiene al medio áreas protegidas que están acá, digamos, estos son de colores negros, y que estos corredores podrían servir o tener la función de conectarlas entre sí para promover ese intercambio, ¿no? Entre los diversos organismos biológicos que hay. Por ejemplo, no sé, que, no sé, el jaguar pueda trasladarse, moverse en la medida de lo posible, recorriendo diversos ecosistemas, aves, diferentes otros mamíferos, donde se puedan tener, y no tener, ¿no? Poblaciones aisladas, tratar de que haya una conectividad entre ellas. Entonces, como les comenté, ha ido evolucionando el concepto de corredor, ya sea biológico, ecológico, etcétera. Y desde los años más o menos 2000 se empezó a hablar del corredor de conservación, con el sentido que es como ya dada la intervención humana en los diversos ecosistemas, eh, ya tenemos principalmente un mosaico de usos de la tierra. Podemos tener como en la figura, podemos tener dos áreas protegidas, pero entre ellas puede haber diferentes tipos de uso, puede haber áreas urbanas, puede haber comunidades nativas, pueden haber áreas agrícolas, pueden haber áreas de café, diferentes, ¿no? Entonces, lo que se quería hacer que
que este corredor de conservación sirva o sea como un mosaico de estos usos diversos que existen para conectar los diversos fragmentos que hay en los espacios de este paisaje, ¿no? Y promover este intercambio de las poblaciones que están aisladas debido a diversas actividades antrópicas. O también servir como una herramienta de planificación, en el sentido de, si tenemos un corredor muy importante biológicamente, también podemos ser un sustento para promover iniciativas de conservación, ¿no? Y trabajo con comunidades indígenas. Aquí un ejemplo de lo que, por ejemplo, acá un mapa, miren la fecha, el 2004. Trabajamos mucho, muy de la mano con los colegas de Bolivia. En este caso apoyábamos al CERNAM y al organismo también de áreas protegidas de Bolivia, donde propusimos este corredor de conservación que se denominaba Vilcabamba-Amboró. ¿Por qué Vilcabamba? Porque por este lado donde está el puntero era en la zona reservada Purímaco-Vilcabamba, que posteriormente fueron creadas tres áreas protegidas: el Parque Nacional Otichi, la Reserva Comunal Ashaninka y la Reserva Comunal Machiguenga. Recorría todo este espacio geográfico hasta el Parque Nacional Amboró, en Bolivia, por eso que se llamaba Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró. Entonces, ustedes como ven, las áreas protegidas eran las áreas núcleo, donde se trataba de conectar todo este espacio, que es de los Andes tropicales, donde no está aquí el mapa de tipo de uso, pero aquí puedes encontrar diversas categorías de uso: comunidades nativas, puedes tener poblaciones, incluso actividades mineras y actividades petroleras, ¿no? Entonces, tener este mosaico de corredor nos daba como un instrumento de planificación, como en el sentido de saber que la idea de tener esta área delimitada es para con el fin de conservar y hacer que cualquier actividad eh, económica sea sostenible. Y otro detalle importante es de que se utilizaba estas áreas núcleo también en lados de Perú y Bolivia, que donde están el Parque Nacional Baja Solene y el Parque Nacional Madidi, eran como el centro de este corredor, y hacía que haya una estrecha colaboración entre países, mucha coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y de Bolivia, entre los organismos de áreas protegidas de ambos países, ¿no? Y fue una muy bonita experiencia de trabajo transfronterizo, ¿no? Pero esta evolución del corredor, ¿cómo ha sido? Inicialmente, seguro algunos lo conocen, en los años 70, 60, desde esta idea de conservar áreas protegidas, primero se pensaba solamente en áreas protegidas, no importaba qué había a su alrededor. Se conservaba como áreas, como islas, y eran las áreas protegidas, ¿no? Y lo demás, ¿qué pasaba a su alrededor? No, quizás no llamaba la atención o no importaba en ese momento. Después, quizás en los ochentas, ya se empezó a pensar que estas áreas protegidas necesitan unas zonas de amortiguamiento, que lo podemos ver en esta de color más verde claro, donde con el afán de conservar estas áreas protegidas de color verde oscuro, se delimite áreas de amortiguamiento en el sentido de que cualquier actividad que se desarrolle cercano a la área protegida sea actividades que no afecten o vayan en contra del funcionamiento o de los ecosistemas que están dentro de las áreas protegidas. Y que el CERNAM y otras entidades del Estado que tienen que ver con áreas protegidas tengan un rol de monitorear qué actividades se desarrollan alrededor de las áreas protegidas de estas zonas de amortiguamiento, ¿no? Y tener algún tipo de opinión, si que, por ejemplo, si hay una actividad minera que esté en contra o que vaya en contra o que puedan destruir los ecosistemas que están en las áreas protegidas, podrían ser observadas, ¿no? Vetadas de sancionar. Después surgió esta idea, como les comenté, de un corredor, ¿no? Tener estas áreas protegidas, pero ¿cómo conectarlas? Entonces muchos
hablaron de esos corredores ecológicos, biológicos para conectar áreas núcleo, en este caso áreas protegidas, para finalmente tener este mosaico de diversos usos de la tierra, en la cual comenzamos a denominarlos como corredores de conservación. Pero ¿cuál es la importancia de las áreas protegidas dentro de los corredores de conservación? Es que estas áreas protegidas son importantes como fuente y entorno, como fuente y sumidero de carbono. Sabemos que especialmente en los bosques tropicales em, son considerados todos estos bosques como un gran almacén de carbono. Entonces es importante conservarlos porque es un ecosistema que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Si disminuye los bosques, au- eh, aumentamos más este tema del cambio climático. También protegemos cuencas como fuentes de agua. Muchas áreas protegidas, como los bosques de protección Alto Mayo, por ejemplo, protege diversas cuencas en el río Mayo y son importantes, ¿no? Para conservar el agua, que después sirve para diversos tipos de uso. También para prever la extinción de animales y plantas, minimizando el impacto de la actividad humana, ¿no? Muchas áreas protegidas también son santuarios, son reservas comunales, donde son áreas importantes también para diversas comunidades eh, nativas. También las áreas protegidas promocionan la investigación biológica y socioeconómica para reducir estas presiones de diversidad biológica, ¿no? E incluso ahora se habla también del tema de tener bonos de carbono en algunas en áreas protegidas, se habla de créditos para diversidad, como una forma de fuente de financiamiento, porque sabemos también que estas áreas protegidas necesitan una continuo monitoreo, continua vigilancia, pero también se necesita mucha investigación. Entonces, pero para generar fuentes de financiamientos, se está creando ese tema de créditos de carbono y biodiversidad. Em, entonces, su presencia permite esta conectividad entre las mismas áreas protegidas. Acá un ejemplo de los diversos corredores de conservación que se propusieron en esa época, en el año 2003 aproximadamente. Tenemos en Entroperú, se promocionaba el corredor de conservación Cóndor Cutucú, que viene, que en realidad viene desde Abiseo, Parque Nacional Cordillera Azul, y llega hasta las áreas protegidas Cutucú en Ecuador. Este es el Vilcabamba-Moró. Incluso se propuso un corredor de conservación Chocó-Manabí, que conectaba a toda la zona franca costera de Ecuador y Colombia. Había otro corredor de conservación Andes del Norte que conectaba Venezuela con Colombia y este escudo guyanés, ¿no? Donde son áreas de alta biodiversidad. Pero también estas propuestas de corredores de conservación tenían todo un soporte técnico y legal. Incluso se, se añadió en la legislación sobre áreas naturales protegidas, se menciona los corredores, forma parte del Convenio de Diversidad Biológica. Incluso en el COP7 se propuso un plan de trabajo sobre las áreas protegidas. Está dentro de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y son hotspots de los Andes, son áreas muy importantes para la biodiversidad. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la finalidad principal de los corredores? Es que estas áreas naturales protegidas puedan gestionarse de acuerdo a su categoría de uso, que eso es importante también mencionarlo, ¿no? Si bien los corredores son áreas núcleo, pero también hay que resaltar que las áreas protegidas en el Perú eh, son de uso indirecto y uso directo. En algunos casos se puedan dar uso de sus recursos, pero, por ejemplo en los parques nacionales es de uso indirecto solamente, principalmente para investigación, con el fin de mantener su diversidad biológica, ¿no? Aquí un ejemplo, como ya les mencioné, del tema del corredor de conservación Vilcabamba-Moró, que era entre Perú y Bolivia, cubría aproximadamente casi 30 millones de hectáreas, era un gran espacio de conservación. Em,
casi, me falta actualizar algunas áreas protegidas, pero en Perú eran aproximadamente, de áreas protegidas nada más, eran casi más de 8 millones de hectáreas, casi 9 millones de hectáreas con las actuales. En el lado boliviano eran como casi 5 millones de hectáreas. Entonces miren la diversidad de áreas en las cuales se podrían proteger y conservar, ¿no? Y que son áreas núcleos del corredor. Hay algunos hitos que se alcanzó en todo este proceso. Hubo reuniones políticas entre la sociedad civil de Bolivia y Perú en Lima en el año 99. Incluso se desarrollaron talleres en el año 2000 con intervención de representantes tanto de Perú y Bolivia. Incluso muchos proyectos en ese momento tenían como concepto como antecedente el tema del corredor. Entonces muchos proyectos financiados por la ITO, por ejemplo, que es una organización tropical de maderas que concede en Japón, financiaba proyectos, si mencionabas o describías, que tenía como concepto el tema de corredores, ¿no? Y entonces diversas ONGs también lo usaban pero para proponer proyectos, para buscar financiamiento. Diversos actores sociales e institucionales adoptaron el concepto de corredor. E incluso hubo una reunión entre los gobiernos de Perú y Bolivia el año 2002, ¿no? Entonces, había todos unos procesos de este desarrollo. Incluso hubo se mencionó los corredores de conservación como parte del tratado de integración entre la República de Bolivia y Perú. Entonces, ahí está la integración transfronteriza, ¿no? Y también, como les mencioné, las diversas áreas protegidas que pueden trabajar coordinadamente los diversos representantes de CERNAM y su par en Bolivia. Se desarrolló una estrategia de conservación en el área núcleo, que es de Tamopata y Madidi, y también, incluso, seguro Juancito, que él ha vivido mucho tiempo en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, se trabajaron planes de trabajo binacional en el tema de turismo, tal ilegal, castaña. Y bueno, incluso se apoyó la conformación de la Organización Internacional de la Castaña en esa época. Y se hizo un análisis comparativo de la legislación de áreas protegidas teniendo como principio el corredor de conservación. Eso quería mencionarles y espero que les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias por la presentación, Eddie. A continuación vamos a seguir con nuestro segundo ponente y posteriormente vamos a compartir las preguntas que puedan surgir para ambos ponentes. Entonces, igual invitamos a nuestros asistentes a colocar sus preguntas en el chat de Zoom o también a los que están en Facebook, poderlos colocar por el chat del Facebook. A continuación, vamos a tener la presentación de Juan Francisco Lohan Alemán, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, magíster en Ciencias con mención en Gestión de Bosques y Recursos Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, director técnico de proyectos de conservación amazónica, con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos de conservación y fortalecimiento de capacidades con comunidades nativas, población local y organizaciones de base, manejo de recursos en bosques tropicales, incluyendo áreas naturales protegidas, nacionales y subnacionales. Es docente a tiempo parcial de la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en la filial de Maldonado. Muy buenas tardes, Juan Francisco Loja, bienvenido a este espacio. Usted tiene la palabra. Gracias y muchas gracias por la invitación a la Sociedad Geográfica. Es un gusto
poder conversar con todos ustedes esta tarde y qué bueno encontrarme con Eddie en este espacio. Con Eddie somos amigos desde hace muchos años atrás, ¿no? Nada, quiero compartir mi pantalla, me permiten por favor para empezar a hablarles un poco sobre justamente lo que nos trae ahora a esta sala, a esta reunión, que son los corredores, ¿no? Corredores transfronterizos, diversas formas de corredores. Ya Eddie afortunadamente habló antes que yo y les ha dado una brillante introducción de lo que son los corredores, ¿no? Entonces ahora a mí me toca llevar al campo, llevar al terreno estos conceptos que Eddie nos ha estado brindando, ¿no? No sé si ven mi presentación. Sí, sí se puede ver. Quizás Ok. si lo comparten en modo de pantalla completa, Oh, esa es eh, una... en la parte inferior, donde está el zoom, Sí, tienes a la razón. mano izquierda, ahí, perfecto, ¿Se ve? ¿Está bien? perfecto. Ok, quiero hablarles primero, antes de empezar con el tema, hablarles un poquito de la organización a la que pertenezco. Nosotros somos Conservación Amazónica, es una organización peruana sin fines de lucro. Estamos trabajando ya 24 años en este espacio geográfico importante al sur de la Amazonía peruana, donde los Andes y la Amazonía se juntan, ¿no? Nosotros integramos la ciencia, la innovación, trabajamos con las comunidades para hacer conservación, ¿no? Y ayudarnos justamente a proteger este espacio importantísimo, ¿no? Tenemos tres líneas de acción importantes, una que tiene que ver con protección de áreas naturales, de espacios naturales, ¿no? Para esto ayudamos a gestionar las áreas naturales protegidas por el Estado peruano, pero también ayudamos a crear nuevas áreas protegidas, ya no de corte nacional, sino más bien de corte subnacional, como son las áreas de conservación regional, las áreas de conservación privada y otras modalidades de ese tipo, ¿no? Adicionalmente, trabajamos empoderando a las personas a través de iniciativas de medios de vida sostenible, no principalmente aquellas que pretenden poner en valor el bosque en pie, ¿no? Estamos entonces trabajando muy fuerte con comunidades nativas, con población local, con concesionarios, haciendo que estos medios de vida sostenible funcionen, ¿no? Justamente ahora llegué un poco tarde a esta reunión porque estábamos en un trabajo muy interesante con los castañeros de acá de Madre de Dios, ¿no? Entonces eso nos ha tomado mucho tiempo del día, pero es impresionante lo que se puede hacer con la población local para el mantenimiento de los bosques, ¿no? En esa misma línea también trabajamos con las organizaciones del Estado para fortalecerlas, brindándole asesoramiento técnico por un lado, información también, ¿no? Para que ellos puedan tomar decisiones y principalmente abordar y detener la deforestación en el Perú, ¿no? Entonces, esa es otra de nuestras líneas. Y por último, implementamos ciencia y tecnología para ponerla al servicio de la conservación. Nosotros tenemos tres estaciones biológicas donde investigadores de todo el mundo están generando información cotidianamente. De todo tipo, ¿no? Desde muy básica, como contar las patitas de las hormigas para ver cuántas son, hasta las aplicadas que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad del bosque para captar mercurio también, que eso es algo nuevo que hemos encontrado en una investigación el año pasado y que puede ser un servicio adicional del bosque amazónico, ¿no? Entonces, esas son las líneas en las que trabajamos, ¿no? Pero lo que nos convoca hoy día, hoy- perdón, ¿dónde trabajamos? Faltaba explicar esto. Estamos ubicados, les decía, en los Andes amazónicos, en la parte sur del Perú. Esto es Madre de Dios y Cusco, ¿no? Entre las dos regiones estamos trabajando y tenemos presencia, aunque también muchas veces hacemos algunos análisis de deforestación en toda la Amazonía peruana. Nosotros tenemos un programa muy famoso que se llama el programa MAP,
los invito a visitar nuestra página web. Ahí está el programa MAP, donde se hace análisis de deforestación de toda índole en la Amazonía peruana, ¿no? Pero nuestro foco principal es la zona sur del Perú, la Amazonía sur del Perú, ¿no? Aquí es donde desarrollamos todo lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? Pero lo que nos trae hoy día esta reunión es justamente los corredores, ¿no? Ya Eddie les ha mencionado que un corredor, aunque este es un concepto que ha evolucionado, ¿no? Y ha surgido principalmente o inicialmente del concepto de corredores biológicos, ¿no? Donde el paso del material genético de un área a otra área era lo importante, ¿no? ¿Qué hacemos para que este material genético no se aísle, ¿no? Ustedes saben que la endogamia viene a ser la reproducción de individuos de la misma especie en un solo lugar. Y esto ocurre justamente cuando las áreas empiezan a aislarse, ¿no? Que si es de manera natural, eh, esto puede ser parte de un proceso evolutivo y de evolución normal, ¿no? Pero muchas veces ocurre por fragmentación del bosque, ¿no? Ocurre por actividades del ser humano, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a ocurrir la pérdida de la variabilidad genética, ¿no? Entonces los corredores de conservación, perdón, los corredores biológicos surgen primero tratando de buscar esta necesidad de hacer que los genes de un lugar pasen a otro lugar para que no se pierda la viabilidad genética, ¿no? La fortaleza genética de las poblaciones, ¿no? Pero eso no era suficiente en un sitio, en un país, por hablar de Perú, o en una región, por hablar de la Amazonía, donde hay población local, ¿no? No estamos hablando solamente de áreas protegidas, donde tú puedes generar algún tipo de puente entre estas áreas protegidas. Estás hablando que entre estas áreas protegidas hay un montón de población local, ¿no? Es más, por ejemplo, acá en Madre de Dios, este es el corredor Vilcabamba-Moró que Eddie nos contó en su exposición. Y acá en Madre de Dios, justo en este sector, está la zona minera, ¿no? Entonces, la fragmentación en este espacio es ineludible, va a ocurrir la fragmentación, ¿no? Entonces hay que ser ingeniosos para hacer justamente que estos dos espacios, como son el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional Babaja-Sonene, puedan unirse y el material genético pueda trasladarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a involucrar a las comunidades que están presentes en este sector, a las poblaciones locales, a los concesionarios y se empieza a generar la ansiada conectividad, ¿no? De eso se trata un corredor de conservación, de buscar justamente que la población local, que la gente que está buscando el desarrollo sostenible, también nos ayude a generar este continuo de bosque entre dos áreas núcleo, ¿no? Entonces eso es lo que estaba buscando el corredor de conservación Vilcabamba-Amboró, ¿no? Sin embargo, este es un concepto bastante elevado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un concepto bastante macro, ¿no? En este mismo ejemplo, aquí podemos encontrar un sinnúmero de tipos de uso de suelo, ¿no? Población local, concesiones forestales, concesiones mineras, concesiones de conservación, pueblos indígenas, comunidades nativas, ¿no? Puedes encontrar un sinfín de tipos de uso de suelo, ¿no? Y de situaciones particulares, ¿no? Con las que hay que enfrentarse y con las que hay que trabajar justamente para que exista esta continuidad entre las áreas protegidas, ¿no? Entonces nosotros hemos estado proponiendo una serie de alternativas que van en la línea con consolidar estos corredores mucho más macro, ¿no? Pero estamos hablando de corredores mucho más pequeños que permiten justamente que cualquier aproximación sea viable, ¿no? Y que nos permita en lo fino ir hilando para que estas áreas protegidas anclas, que generalmente son áreas protegidas por el Estado peruano, puedan tener continuidad
funcional, puedan tener continuidad también estructural, ¿no? Entonces, uno de los corredores con el que hemos estado trabajando es el corredor Manu-Tambopata, ¿no? Que es justamente el espacio geográfico que se encuentra entre el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nacional Tambopata, pasando por una de las concesiones que es administrada por nosotros más grandes del Perú y la primera en el mundo, ¿no? Que es la concesión para conservación Los Amigos, ¿no? Eh, Trabajar con las áreas protegidas hubiese sido lo más sencillo, desarrollar o gestionar, hacer que el Parque Nacional del Manu se mantenga conservado, evitando que haya deterioro dentro del parque o dentro de la reserva, tiene sus dificultades, pero no es lo más complicado, ¿no? Más bien, el trabajo con la población local, el trabajo con todos los tipos de uso de suelo que hay en este sector, resulta ser lo más retador, ¿no? Nosotros empezamos a proponer algunas alternativas interesantes. Por ejemplo, con los predios agrícolas hemos empezado a trabajar el desarrollo de sistemas agroforestales o de una planificación micro a nivel de predio agrícola, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que los predios agrícolas, que acá en Madre de Dios tienen una extensión promedio de 70 hectáreas, pero van entre 30 y 120 hectáreas, ¿no? Tienen la posibilidad de ser utilizados para hacer agricultura en una porción de ese predio, y hay la posibilidad de mantener el bosque, la cobertura boscosa en el resto del predio, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras estrategias, ¿no? Trabajar con la población local, trabajar con la gente y decirles, ok, vamos a hacer de tu chacra unas chacras mucho más productivas para poder mantener el bosque en pie que tienes en tu propiedad, ¿no? Eso puede ser la alternativa, pero muchos te dicen, ok, pero es mi predio y si yo quiero ganar más dinero, puedo tumbarme más monte, ¿no? Puedo tumbarme más bosque y ahí nuestra estrategia puede caerse, ¿no? Entonces nosotros íbamos al lado de la tecnología, vamos a proponer cosas vamos a proponer sistemas que puedan ayudarnos al mantenimiento de la estructura del bosque, ¿no? Y empezamos a proponer lo que ahora se conocen como sistemas agroforestales también, ¿no? Que son estos espacios, estas chacras, por llamarlo de manera más coloquial, donde el agricultor combina las plantas de producción de diferentes tiempos de producción con especies forestales, ¿no? Y te permite ir ganando espacio también, pero el productor no pierde, ¿no? El ingreso económico que es importante para ellos, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras estrategias que pudimos aplicar en este corredor Manu Tambopata, ¿no? Lo otro era el trabajo con los concesionarios, ¿no? Los concesionarios forestales, según la ley forestal, no pueden administrar una concesión de hasta 40.000 hectáreas. Entonces son eh, espacios grandes donde si se hace un manejo forestal adecuado, ¿no? Con criterios de conservación, de respeto a los altos valores de biodiversidad que existen aún en las concesiones forestales, entonces se pueden convertir en aliados para la conservación. No estamos diciendo que dejen de aprovechar la madera, ¿no? Para eso están, ¿no? Eso es parte de todo el sistema productivo que hay en el Perú, entonces hay que seguir haciéndolo, ¿no? Pero hay que hacerlo de manera adecuada, de manera correcta y aplicando tecnologías que permitan que justamente ese aprovechamiento no afecte la continuidad del bosque, ¿no? Eso ha funcionado bastante bien y nosotros hemos incluso terminado planteando lo que hemos llamado microcorredores, ¿no? Entonces, en este corredor Manu Tambopata, nosotros hemos identificado hasta 5 microcorredores que permiten justamente el paso del material genético, ayudándonos o aprovechándonos de la capacidad técnica que tiene la población local para desarrollar
sus actividades económicas, ¿no? Ese es un ejemplo de corredor que hemos estado trabajando, ¿no? Pero existen muchos más, ¿no? Nosotros también estamos hablando actualmente de corredores climáticos, ¿no? Eh, que suceden en gradientes altitudinales y que ahora son muy importantes porque van de la mano con el detener o el ayudarnos a ser resilientes al cambio climático, ¿no? Necesitamos entender qué es lo que está pasando en toda la gama de altitudes que tenemos en el país, ¿no? Nosotros, les vuelvo a repetir, tenemos 3 estaciones biológicas que afortunadamente no ha sido tampoco gratuito, sino que ha sido muy bien pensado. Abarcan una gradiente altitudinal bastante importante, ¿no? Que va desde más o menos 350, 450 metros sobre el nivel del mar, donde está la estación biológica Los Amigos, pasa por la estación biológica Manu, que está más o menos a 1.200 metros sobre el nivel del mar, hasta la estación biológica Huayquecha, que está a 3.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Si nosotros empezamos a analizar qué está ocurriendo con las poblaciones de insectos, de mamíferos, de plantas incluso, en esta gradiente altitudinal, vamos a poder entender qué es lo que está pasando o cuáles son los efectos del cambio climático en el comportamiento de estas especies, ¿no? Entonces, no tenemos que mirar, incluso los que hacemos ciencia, no tenemos que mirar a los espacios geográficos como aislados, ¿no? Sino más bien como corredores, ¿no? Y en este caso, nosotros pensamos que el tema climático es el tema que unifica, que une lo que se va a desarrollar en ciencia en estas estaciones biológicas, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que hay que empezar a pensar, ¿no? Por supuesto que aquí aún no estamos hablando de lo transfronterizo. Acá todavía estamos hablando de ejemplos dentro de la región que nos permite implementar estos conceptos de corredores, ¿no? Y que generan desarrollo sostenible, ¿no? Y que ayudan también en el mantenimiento, en la conservación del bosque, ¿no? Si nosotros ponemos esa gradiente altitudinal en un mapa típico, vamos a ver que también nos sirve como eh, un pretexto para generar continuidad entre áreas naturales protegidas, ¿no? En este caso, entre el Parque Nacional del Mano y la Reserva Comunal Amaracaeri, ¿no? Pero esto no es suficiente. Acá estamos hablando de 3 puntos, 3 puntitos específicos, ¿no? Donde se genera información, se genera ciencia, se hace conservación, pero no vas a tener necesariamente continuidad, que es lo que buscan los corredores de conservación justamente, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros hacemos es la implementación de nuevas áreas de protección, áreas de conservación que justamente ayudan a cerrar estos espacios que existen entre las áreas naturales protegidas, ¿no? Otra vez son áreas de conservación subnacional, no tienen el peso o no voy a decir importancia, no tienen el peso, creo que es el adjetivo que mejor aplica en este caso, que las áreas naturales protegidas por el Estado, ¿no? Pero son de igual de importantes, ¿no? Áreas de conservación regional, bosques locales, áreas de conservación privada, que son predios privados chiquititos, ¿no? Pero que si se juntan y suman, generan justamente esta continuidad de bosque, ¿no? Donde la gente, donde los gobiernos locales, los gobiernos regionales se comprometen a hacer conservación, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos consiguiendo, en esta misma lógica de corredor climático, estamos consiguiendo la conservación de espacios importantes vinculados, por ejemplo, a la provisión de agua, ¿no? En este sector está Ausangate, donde está uno de los principales nevados en la región Cusco, que va a alimentar de agua en parte, ¿no? La otra parte va hacia otra cuenca, pero en parte a la región Madre de Dios.
hay un corredor climático ahí, ¿no? Si no se cuida ese bosque, perdón, ese nevado, si no se cuida esa área, entonces gran parte de la provisión de agua se pierde, ¿no? Y al mismo tiempo estamos ayudando a proteger estos espacios con otras modalidades de conservación todavía. Estos todavía no están reconocidos, están en proceso, pero acá van a formar como una suerte de barrera que permite la conectividad justamente también en un bosque, en un ecosistema muy particular, que es el ecosistema de yungas, ¿no? Las yungas también son los llamados bosques de nube, aunque muchos biólogos me van a tirar piedras ahorita, me van a decir que son dos cosas diferentes, pero las yungas son bosques de nubes, donde la vegetación y toda la estructura ecosistémica de esos bosques permite que puedan captar el agua que las nubes están transportando desde la Amazonía hasta este sector, ¿no? Y el ciclo del agua funciona de esa manera, ¿no? Entonces, es importante el mantenimiento de espacios geográficos en este sector también para conseguir estos corredores climáticos que ahora son urgentes de mantenerlos, ¿no? Pero también los propios bosques productivos se convierten en corredores, ¿no? Eh, Otra vez, esto es Madre de Dios, les hablo de Madre de Dios, que es el sitio que más conocemos, ¿no? Y acá sí tenemos la presencia de Bolivia, del lado boliviano, ¿no? Acá esto es territorio boliviano que sé que está conformado por territorios indígenas y también hay algunas áreas protegidas en este sector, ¿no? Y acá en la parte peruana, en este sector, ¿no? A diferencia de esta parte, todo lo que hemos estado hablando hasta hace rato estaba ligado a esta porción del territorio donde están las áreas naturales protegidas, el Parque del Manu, la Reserva Maracaeri, por acá está la concesión Los Amigos, la Reserva Tambopata, el Parque Bahuaja, ¿no? Que tiene su propia dinámica porque hay áreas naturales protegidas acá y tiene su propio tratamiento, ¿no? Sin embargo, acá todo esto es un corredor productivo. Todo esto son bosques productivos. Del lado peruano hay concesiones forestales maderables y no maderables, concesiones castañeras. Acá se produce castaña, es el único sitio en el Perú donde se produce tanta castaña que se puede aprovechar y puede generar negocio sostenible. Para que ese negocio funcione necesita de los bosques castañeros. Entonces estos bosques se conservan solamente porque la actividad castañera brinda un beneficio económico a la población, o principalmente, no solamente, principalmente por eso, ¿no? Porque hay otros motivos. La propia población tiene un arraigo también sobre ese terreno y empieza a hacer conservación por eso, ¿no? Y en el lado boliviano ocurre exactamente lo mismo, es bosque castañero, ¿no? Y hay iniciativas de producción también en este sector, ¿no? Eh, Acá, donde están estos puntitos, a lo largo de esto, pasa la carretera interoceánica, ¿no? Que justo hace un ratito uno de mis colegas me ha pasado un mapa porque está haciendo un análisis de cómo ha ocurrido la deforestación ahí. Y es acá, donde está la carretera interoceánica, donde se concentra la mayor cantidad de deforestación y donde la fragmentación puede ocurrir, ¿no? Entonces, el reto es conseguir que estos bosques, los bosques peruanos y los bosques bolivianos, a través de diferentes estrategias, en algunos casos estrategias de cada país por separado y en otros casos estrategias binacionales, pueda funcionar un corredor productivo, un corredor de bosques productivos que nos permita mantener el bosque en pie, pero que también genere beneficios económicos suficientes a la población para que ellos también nos ayuden a hacer conservación, ¿no? De nuestro lado, nosotros hemos ayudado a los castañeros en Madre de Dios en todo el proceso de fortalecimiento de la cadena de comercialización, de la cadena de valor de la castaña, ¿no? La castaña es un producto que se vende afuera,
se vende desde hace más de 70 años atrás, ¿no? Se aprovecha desde hace más de 70 años atrás. Madre de Dios tiene cerca de 1,5 millones de bosques de castaña y hay más de 1,200 concesiones castañeras distribuidas en este espacio, ¿no? Provee beneficios a cerca del 20% de la población de Madre de Dios, directa o indirectamente, ¿no? Entonces es una actividad muy importante, ¿no? Se vende principalmente afuera la castaña, ¿no? Muy poca castaña se consume en el mercado interno, se vende en el mercado interno, ¿no? Por lo tanto, tiene una exigencia de calidad mayor que otros productos, ¿no? Así que nuestro trabajo con los productores ha sido justamente buscar y conseguir esos estándares de calidad que buscan los compradores en el exterior para que su castaña pueda tener un precio adecuado, ¿no? En los últimos años también hemos ayudado en el tema de la certificación orgánica y de comercio justo, que son sellos que permiten tener un mejor precio a la castaña, al producto, y por supuesto un mejor ingreso económico para la población. Otra vez acá la estrategia es generar medios de vida sostenible, generar ingresos económicos para la población, pero que permitan al mismo tiempo mantener el bosque en pie, ¿no? Es darle el valor al bosque en pie. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Entonces es una estrategia bastante interesante, bastante buena, y es hacia donde nosotros como Conservación Amazónica y aliados también en Bolivia, como Conservación Amazónica en Bolivia, tenemos una organización hermana acá que hace básicamente lo mismo que nosotros, estamos abordando, ¿no? Por supuesto, y ustedes seguramente están pensando, pero ¿qué ocurre con las actividades ilícitas en todos estos espacios, ¿no? Entonces también hay un esfuerzo de detener estas actividades ilícitas de diferentes, atacadas, abordadas de diferentes ángulos, ¿no? Desde el monitoreo de las actividades de la deforestación a través de imágenes satelitales, el uso de tecnología como drones para poder acercarnos a los sitios donde los ilícitos están ocurriendo para obtener información, pero también empoderando a las autoridades para que puedan hacer su trabajo de manera mucho más eficiente, ¿no? De esta forma, estos espacios geográficos que son productivos y que son importantes, también se pueden mantener, ¿no? Con la ayuda de las autoridades, ¿no? Esto es más o menos lo que hay en términos productivos en la región Madre de Dios, ¿no? Concesiones forestales, maderables, concesiones castañeras, zonas de amortiguamiento con población local que están alrededor de las áreas naturales protegidas, donde también la estrategia tiene que ver con bosques productivos, ¿no? Y el corredor minero está entre comillas porque no es un término adecuado, pero todo el mundo es un término generalizado, ¿no? Todo el mundo habla de corredor minero, donde no se tiene todavía, desafortunadamente, una estrategia clara para hacer que esto funcione y que aporte en lugar de que reste dentro de estos conceptos de conectividad y corredores, ¿no? Eh, eso es lo que les traía a esta reunión, a esta conversación, y estoy a su disposición para las preguntas que sean necesarias. Muchísimas gracias, Juan Loja, por tu exposición. Aquí ya tenemos dos preguntas, de hecho vamos a compartirlas. Igual hacemos la invitación a todos nuestros participantes que igual puedan levantar la mano para hacer esto un poquitito más dinámico. Aquí tengo levantada la mano de alguien, pero dice yo, no sé qué es exactamente, pero igual puede aperturar el micro para poder compartir. Bueno, la primera pregunta es de Pedro Tipula. Menciona lo siguiente: Pedro Perú ha incluido varias áreas que está promocionando para la actividad de hidrocarburos
llama la atención que se superponen a varias ANP y territorios indígenas. Una de ellas cae sobre el Parque Nacional Baguajá-Sonene, en Madre de Dios, lo que constituye un acto de violación expresa a la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Al ser un área natural protegida intangible, ¿cuál creen que sería el futuro de las ANP si estas iniciativas se logran dar? Para ambos expositores. Mm, Eddie, por mm, favor, A ver, por edad. sí, por edad vamos a empezar. Este, bueno, todo este tema de los usos de los recursos naturales ha sido un proceso, ¿no? Que han tenido diversas tendencias y también decisiones políticas, ¿no? Entonces ahora, bueno, no queríamos entrar mucho en el tema político, pero sonar un poco sesgado de mi parte, pero considero que el contexto político no está ayudando a la conservación de áreas protegidas, en el sentido de que el gobierno actual y el Congreso están promocionando actividades que están en contra de la conservación de áreas protegidas y lo vemos, un claro ejemplo fue el cambio en algunos artículos de la ley forestal. Entonces, esperemos más bien que las próximas elecciones eh, votemos por personas que piensen más en la gestión sostenible del espacio geográfico y territorio y con el fin de conservar nuestros recursos, pero también ayudar a mejorar la calidad de las personas, ¿no? Entonces, yo creo el de volver a aperturar el Parque Nacional Bajo Sonera en la extracción de hidrocarburos, porque sabemos que anteriormente, antes de la creación del Parque Nacional Bajo Sonene, había una concesión en esa zona porque supuestamente hay gas. eh, pero bueno, esperemos, sí, de hecho que si es que ocurre esto actualmente sería nefasto, ¿no? Para las áreas protegidas porque implicaría un corte o implicaría un cambio de zonificación. Yo pienso que algunos congresistas o ministros piensan que es como cambiar la zonificación urbana de un distrito y le cambio la categoría y ya puedo hacer lo que me da la gana. Y no se piensa en el fin supremo de estas áreas, ¿no? Ese sería mi primer comentario. No sé, Juancito, ¿quieres agregar algo? Sí, coincido con Eddie, ¿no? Y lo que nos preocupa a muchos es que generaría un precedente muy malo para el Perú, ¿no? O sea, yo no creo, no considero que el explotar gas dentro de áreas naturales protegidas, de protección estricta en particular, sea una alternativa, ¿no? A pesar de toda la tecnología que se tiene actualmente, ese tipo de actividad ha demostrado que no es amigable con el medio ambiente y más bien puede vulnerar no solamente eh, los objetivos de la creación del área, sino también a las poblaciones cercanas a, a estas áreas, ¿no? Entonces ahí hay que pensar un poquito mejor eh, este tema, ¿no? Pero si es que ocurre, no sería bueno ni para las áreas naturales protegidas, no sería bueno en términos de lo que significa como precedente para nuestro país, ¿no? Bueno, igual si la doctora Katarzyna quizá quisiera comentar algo al respecto. Bueno, sí, es una situación, la verdad, delicada con las últimas leyes en el cambio de normativa que ha habido. Siento que no solamente para los bosques amazónicos, igual yo voy a hacer un comentario muy chiquito, muy breve con respecto a eso. A veces el territorio se ve como que esto, ¿no? Esta fragmentación un poco como que, ok, esto me pertenece y solamente eso me importa, pero sin embargo, creo que los Andes y el Amazonas es un ecosistema y un biogeográfico tan, pero tan amplio que nos conectamos de diferentes formas, ¿no? Yo ahorita estoy en Huaraz y es el centro como que de la Cordillera Blanca. Yo a veces les digo, ¿no? O sea, el hecho de que haya problemas o conflictos en la Amazonía
¿repercute directamente en la cantidad de glaciares que pueda haber? Sí o no, sí, porque la cantidad de lluvia que recibimos es de la vertiente amazónica y que tengamos, qué sé yo, un poco más de consolidación en los glaciares, justo con esto de la crisis climática, etc., nos afecta directamente. Quizá no podemos ver los problemas porque no vivimos ahí in situ, pero sí es cierto que estamos conectados pues de estas formas un poco más complejas, más amplias, a una gran escala, y que estos problemas más locales que ocurren en el Amazonas afectan pues todo el gran sistema geográfico en realidad que comprende Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, sí, es preocupante esa situación y siento que igual cada uno como que el mensaje de siempre es desde desde nuestro lugar el hacer siempre. Doctora Katarzyna. Eh, Muchas gracias por tan interesante eh, exposición sobre el tema. Eh, bueno, quisiera preguntar, cuando hablamos de corredor ecológico de áreas naturales y queremos que se conectan a través de eso los fenómenos genéticos, tanto a nivel de animales como plantas, y qué distancia debe existir en un corredor eh, ecológico, ¿no? O de áreas naturales, ¿no? Protegidas. Porque, bueno, hemos visto que deberían ser continuos, ¿cierto? Pero si eso es imposible, ¿cómo tratarlo? No sé, bueno, quisiera preguntarles o que amplían un poco ese tema, ¿no? Y hemos escuchado algo interesante sobre conversaciones con los que tienen concesiones forestales muy amplias, con agricultores, etcétera. A ver, si es posible que nos ilustren un poquito más de repente sobre ese tema. Dale, Sí, Juancito, tú que eres el sí, biólogo. sí, sí, cómo no. Este, realmente el paso genético depende mucho de las especies, ¿no? Especies de flora, es necesario conocer cuáles son sus dispersores, ¿no? Y sus diseminadores para saber cuál es el rango de amplitud que necesitan entre un bosque y otro bosque para poder transferir o transmitir sus genes, ¿no? Por supuesto, aquellas especies que son polinizadas, por ejemplo, con murciélagos, tienen mucha más ventaja de aquellas que son polinizadas por mariposas, que sus vuelos son más cortos, ¿no? Entonces hay una serie de variables que hay que mirar y depende mucho de la especie, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando se habla de corredores, más de un listado de especies, se habla de especies paraguas, ¿no? De especies que ocupan grandes espacios y que nos permiten y que nos pueden servir como indicadores de que si están presentes ahí, quiere decir que el resto de especies, que son sus presas muchas veces, también van a estar presentes en esa zona y que efectivamente hay una funcionalidad del bosque, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, hemos analizado el comportamiento del jaguar para el corredor de conservación Manu Tambopata, ¿no? El jaguar es un mamífero grande, está en la parte alta de la cadena trófica. Entonces, pusimos cámaras trampas y vimos individuos, el mismo individuo de jaguar se traslada por lo que hemos identificado como microcorredores, que no es más que la suma del trabajo bien hecho de los concesionarios forestales, de los agricultores, de los otros tipos de uso que existen ahí, de las comunidades nativas, ¿no? Si ellos hacen un buen trabajo, mantienen cobertura boscosa,
Buen trabajo estoy hablando de respeto del bosque, de que utilicen adecuadamente sus recursos, ¿no? Entonces mantienen cobertura boscosa y generan estos microcorredores, ¿no? Sobre el gran corredor Vilcabamba-Boró del que nos habló Eddie, es necesario generar estas uniones más finas entre áreas naturales protegidas y muchas veces incluso entre una chacra bien conservada y una concesión, ¿no? Que son espacios mucho más pequeños, ¿no? Pero si nosotros verificamos que un jaguar está en el Parque Nacional del Mano y el mismo jaguar se ha trasladado hasta la mitad de lo que llamamos el corredor Manu-Tambopata, entonces podemos decir, efectivamente, acá hay un traslado de genes, ¿no? Hay movimiento de una especie bandera, de una especie paraguas, ¿no? No, no bandera, de una especie paraguas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las otras especies que funcionan como su alimento también están presentes en todo ese corredor, ¿no? Entonces, esa es una forma de medir esta conectividad y el tema de las dimensiones, el tamaño de los corredores, el tamaño de estos parches, muchas veces ni siquiera es continuo, muchas veces ni siquiera puedes conseguir esa continuidad, pero sí consigues parches que te sirven que están bastante cercanos y que te sirven como pasos para la fauna silvestre y también para la flora, ¿no? Se traslada el polen y los frutos de esa manera, ¿no? Entonces va a depender mucho del sitio, va a depender mucho de la especie, va a depender mucho de lo que estamos buscando como corredor, ¿no? Muchas gracias. Me parece interesante eso. Eh, Ustedes hacen investigación en estos bosques que interesan como, bueno, en áreas protegidas y y estos que podrían ser eh, puntos de parada, de visita de esos, en este caso, por ejemplo, jaguar, ¿no? La, hay la población está caza a jaguar porque considera que le ha malogrado su producción agrícola o su bosque, no sé hasta qué punto. Me imagino que en la producción agrícola podría ser mucho más eh, activo, ¿no? En bosque de repente menos daño podría causar. Correcto. Como, Sí, correcto. Existen todos esos detalles, ¿no? Que finalmente son importantes en términos de conseguir esta conectividad, ¿no? Eh, les vuelvo a repetir, y volviendo al caso del corredor Manu Tambopata, ¿no? El principal factor de fragmentación ahí es la presencia del corredor minero, ¿no? Todas las concesiones mineras, la zona de La Pampa, que se habla mucho y seguramente ustedes han escuchado acá en sí. Madre de Dios, está presente ahí, ¿no? Entonces, conseguir conectividad ahí es bien complicado, ¿no? Y la población considera que la fauna silvestre que entra a su chacra, come la yuca, el maíz de su chacra, le está causando daño, entonces lo caza. La población local propia de la región, no los migrantes, también lo cazan para comer la carne. O sea, sí hay una interacción de animal, perdón, fauna-hombre, que es una variable que también nosotros consideramos, ¿no? Este, y mucho de esto se puede abordar desde el lado de la sensibilización, ¿no? Hemos trabajado un programa que nosotros hemos terminado llamándole programa de educación ambiental, aunque no era un programa de educación ambiental propiamente dicho, era más un programa de sensibilización, ¿no? Para la población local, que fue muy interesante y se nos ocurrió a partir de los estudios de cámaras trampas que estábamos haciendo, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos que los hijos de los mineros, que son los que causan la fragmentación en esta zona, pongan cámaras trampas en los lugares donde sus papás trabajan, ¿no?
para ver qué encontramos, ¿no? Para ver si hay animales por ahí pasando, para ver qué cosa hay, ¿no? Y de verdad, conversamos con las escuelas de la zona, ¿no? Los capacitamos en poner cámaras trampas, pusieron las cámaras trampas un mes y después de eso nos sentamos junto con los niños en el colegio, una laptop, a mirar qué encontrábamos, ¿no? Era increíble la cantidad de animales que pueden encontrar atrás de sus casas y muy cerca donde sus papás están haciendo fragmentación, ¿no? Que son estos microcorredores donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Los propios niños se sorprendían, ¿no? Hoy hay esto, que hay un jaguar atrás de mi casa, hay un venado atrás de mi casa, es increíble, es imposible, ¿no? Pero si todo eso está pelado, lleno de mineros, ¿cómo es posible que haya estos animales, ¿no? Así que dimos un pasito más, ¿no? Organizamos una exposición de los niños con todas las fotos que habían conseguido para que sus papás y sus profesores vean lo que han encontrado en las cámaras trampas, ¿no? Y fue impresionante lo que después de esa reunión ocurría, ¿no? Porque los papás, ¿no? Empezaron a sentir que tenían que hacer algo porque hay animales ahí atrás que podrían verse afectados con lo que están haciendo ellos, ¿no? Y más aún porque el mensaje viene de sus hijos, ¿no? O sea, un hijo diciéndole, papá, mira, hay un venado atrás de nuestra casa, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que cuidarlo, ¿no? Que un papá escuche eso de su hijo, lo toma como que, están llamando la atención, ¿no? Entonces algo tengo que hacer, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar con algunos padres de familia también, no en algunos programas ya de interés del padre de familia propiamente dicho, ¿no? Ya por ejemplo, el tema del uso de la retorta para la recuperación de mercurio, ¿no? Y ese tipo de cosas que a los papás ya les empiezan a interesar y que finalmente se van convirtiendo en aliados, ¿no? Yo sé que una garúa no hace un diluvio, ¿no? Yo sé que esa era una muestra muy puntual de lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Y no tuvimos los suficientes recursos como para escalar esa experiencia más allá y poder conseguir un cambio mucho más drástico, ¿no? Pero puede ocurrir, o sea, todos estos conflictos, fauna, hombre, se pueden abordar no desde la prohibición de la cacería, sino más bien desde la sensibilización, ¿no? Para que ellos entiendan el por qué están ahí estos animales, ¿no? Que ha funcionado, ¿no? Pero que falta escalar. Pero sí existen esos detalles, esos conflictos, esas cositas particulares van apareciendo, ¿no? Como también existe, por ejemplo, todas estas familias son mineras, que pueden y les permiten, tienen suficientes ingresos que les permiten que sus hijos vayan a las universidades, ¿no? Entonces nosotros en algunos de nuestros recorridos hemos encontrado a hijos de mineros que son biólogos y que están tratando de que sus padres empiecen a hacer mejor las cosas, ¿no? Que dejen de hacer deterioro del bosque. Otra vez son ejemplos así chiquitos, ¿no? Uno, dos, en todo ese corredor de cientos, perdón, de miles de mineros, ¿no? Pero son ejemplos que te pueden servir como para pensar en una estrategia e ir escalándole e ir consiguiendo un cambio en la población, ¿no? Mm. Sí, y ahí solamente para comentar después de lo que menciona Juan, es de que darle este enfoque territorial a toda esta gestión, ¿no? Eh, de los diversos mosaicos, usos que se dan. Y lastimosamente no tenemos una ley de ordenamiento territorial que podría ayudar desde el punto de vista legal, ayudar este proceso de ordenamiento o dar un enfoque más territorial a este paisaje y lastimosamente no tenemos esa herramienta que nos pueda, digamos, dar un soporte por lo menos a una mejor gestión de los espacios, ¿no? Que son claves para diversos tipos de especies. Entonces, yo creo que ahí está la lucha de nosotros, ¿no? De promover estos esfuerzos, ¿no? De dar enfoque territorial a todo el espacio geográfico. Muchísimas gracias. Vamos a darle el pase a Diana Tapia. Diana Tapia, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿se escucha? Sí, sí se ¿Qué escucha. tal? Saludos. Bueno, antes que nada, a buena hora que se haya tocado este tema,
Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba estudiando en la maestría, mi profesor justamente del curso de áreas naturales protegidas y turismo nos dijo, los animales no es que tú lo pones en una casa o en un cuarto de hotel y ahí se quedaron. Por eso es que se hacen los corredores biológicos, porque ellos van a seguir caminando, van a seguir migrando. A ellos no les interesa si este es Perú, este es Bolivia, este es Brasil. A mí qué me importa, es mi territorio. Así piensa un jaguar, así piensa un mono, una mariposa, lo que fuese. Entonces, eso tenemos que meternos. Yo particularmente con el tiempo, yo también soy conservacionista. Llevo trabajando en fauna silvestre desde el 2006. Entonces, me he dado cuenta y con el actuar de las personas, que cada vez es más y más decepcionante, más deprimente, que es mejor ser animal que ser humano, porque cada vez hay cosas más horribles. Y entonces uno se pregunta, ¿quién es el salvaje? ¿Quién es el irracional? Y ese yo siempre le hago ese hincapié a mis alumnos. Entonces, si te dicen animal, más bien siéntete contento, no te están insultando, al contrario, te están halagando, porque observemos los ejemplos. Bueno, volviendo a lo del corredor, hace años yo me acuerdo de que creo que fue en el año 2012, justamente de los corredores de la parte sur del Perú, se habló sobre Vilcabamba, Moró, donde agarra no solamente Bolivia, sino también, si más no me equivoco, el estado de Acre, en Brasil. Entonces, me gustaría saber si los expositores saben algo más al respecto, porque yo me quedé con esa noticia del año 2012 y de ahí no sé qué cosa más habrá pasado, si habrán sido fructíferas las cosas o al contrario, desapareció. Ojalá que no. Y también de acuerdo a lo que nos dice el biólogo Juan Roja, que es una realidad total. Lamentablemente, la situación ambiental está debajo de las decisiones políticas. Y actualmente sabemos de que la política está hecha una desgracia en nuestro país. Tenemos delincuentes que nos gobiernan abiertamente y como lo dijo acá nuestra moderadora, la modificación que se ha hecho en la ley forestal y de fauna silvestre da carta abierta a destruir todo. Ya no podemos ampararnos ni buscar una defensa, porque papelito manda, o sea, tiene que estar escrito lo que yo quiero. Pero ya no, porque ya se hizo el cambio, pues entonces estamos en el abismo. ¿Cuál es nuestra salvación? Y otra preguntita última, antes que me olvide, respecto a lo que usted dijo, biólogo Juan, sobre ese trabajo de sensibilización. ¿Qué tanto porcentaje de todos los mineros de ahí, un sitio donde no debe estar en definitiva, eh, ha calado esa sensibilización? Porque se ve bonito. Y lamentablemente, esta cuestión, lo digo lamentablemente porque creo que a nadie le interesa la parte de los sentimientos. Para que haya una crisis ambiental en todo el mundo es porque yo tengo el corazón podrido. A mí no me interesa si se mueren las plantas, los animales, si el agua está cochina, no me importa. Lo que me importa es ganar plata, porque de ahí parte todo, mi ambición, mi locura, mi obsesión por el dinero que transformo y hago todo una monstruosidad con tal de yo tener poder y plata. Eso es en síntesis, pero es una realidad que nadie lo quiere aceptar por más que digan, no, que las leyes, yo soy ingeniera ambiental, o sea, mis amigos me dicen, oye, pero si tú eres ingeniera, tú tienes que ir por la industria, que la minería y la industria petrolera es así conviven, sí, pero date cuenta que esos son grandes envenenantes, no tienen por qué estar en zonas de protección, y la misma ley de áreas naturales protegidas lo defiende, lo ampara. Y a pesar de eso, yo voy encima. Y claro, ¿cómo no va a suceder eso, tal y como dijo acá el expositor Eddie, si no tenemos algo matriz, la ley y su respectivo reglamento de ordenamiento territorial? Tengo que ordenar mi casa primero, si no todo el mundo hace como quiere. Y entonces tiene la salvedad
Gracias. Muchísimas gracias, Diana, por tu participación, por tu preocupación y dicho sea de paso por tu indignación. Siento que igual estos espacios son abiertos bueno, a manifestarnos, a preguntar y igual de sacar las inquietudes. No sé si uno de nuestros expositores quisiera igual dar alguna respuesta, comentario a la pregunta y preocupación de Diana. Bueno, yo diría que, bueno, sí, efectivamente hay una preocupación constante en general de la gestión ambiental en el planeta, en el Perú. Em, sí, cada vez vemos nuestros ríos contaminados, varias ciudades ya teniendo poca cantidad de agua diaria. Entonces yo creo que urge tomar iniciativas importantes, pero lastimosamente está relacionado también a la economía, ¿no? De cómo vemos cómo funciona un país desde el punto de vista económico, que choca con estas propuestas de una gestión más sostenible. Y bueno, ya pasa más por, los estudios científicos ya están, ¿no? Todos los estudios ya están hacia dónde estamos yendo, pero ya son decisiones políticas, ¿no? Yo creo que ya queda en nuestras manos como sociedad civil elegir buenos representantes, ¿no? Yo creo que no queda más otra y seguir con las actividades de sensibilización en estos temas y seguir luchando contra la marea. Adelante, Juan. Sí, solo para responder un poco a Diana, ¿no? El tema de la sensibilización con los mineros, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue una prueba muy particular, muy puntual, ¿no? Y hay muy pocas organizaciones que están trabajando con una gran cantidad de mineros como para conseguir un cambio, pero me parece que esa podría ser una de las aproximaciones más certeras, ¿no? Entrar con temas de sensibilización ambiental con los hijos de los mineros, ¿no? Que finalmente son los que pueden trasladar un mensaje a sus propios padres y ellos mismos empezar a tener una mirada diferente de su entorno, ¿no? Me parece que eso es algo en lo que muchos no estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo, pero que podría ser y podría aportar bastante bien, ¿no? Por supuesto que eso tiene que ir de la mano con el cambio en o toda una reforma legal para que la formalización pueda existir, un cambio en en toda la aproximación tecnológica de la minería también para que pueda ser mucho más limpia. Entonces hay varias aristas de donde abordar, ¿no? Pero yo creo que la sensibilización ambiental también es un punto clave y no lo estamos viendo como eso, ¿no? Estamos más metidos en la parte legal, técnica y estamos dejando de lado esto que también es fundamental. Sí, exacto. Vamos a pasar a una segunda pregunta de Carlos Aguirre. Menciona lo siguiente. Bueno, buenas tardes. Pregunta para Eddie Mendoza. ¿En qué medida los corredores de conservación han contribuido a empoderar y ayudar a la integración entre las comunidades indígenas de Perú y Bolivia? Sí, bueno, gracias por la pregunta, Carlos. Bueno, depende de los procesos, ¿no? Y de las áreas. Y donde he visto una mayor fuerza, una mayor integración ha sido en el otro lado, en el otro corredor, Aviseo Cóndor Cutucum, donde los Shuar con los Ashuar son primo hermanos con los Huampis y Aguajún. Entonces, el tema de integración es muy fuerte. Entonces, cuando se trabajó este tema del corredor, fue una participación importante de los grupos indígenas en este caso, dado la cantidad también de pobladores indígenas que hay justo en esta área núcleo entre el actual Parque Nacional Ichicatmuja, que es la Cordillera del Cóndor, y los bosques que están al otro lado en Bolivia, en Ecuador. Entonces, ha sido muy importante estos procesos de corredores, digamos, transfronterizos, porque en las reuniones que se tuvieron se invitaron también a grupos indígenas, a líderes, y,
y ellos decían es como estar, esa era su casa en el sentido de que ellos pueden movilizarse sin importar tanto las fronteras, ¿no? Yo creo que estos procesos de corredores transfronterizos también ayudan a la integración entre los países. Le conté un poco la experiencia que hubo de Perú y Bolivia, y que no solamente tema de comunidades nativas, ¿no? Sino todo tipo de instituciones, organizaciones, nos reunimos en diversos momentos e incluso se lograron cosas comunes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver a relanzar estos procesos, y no importando a veces la diferencia entre los que gobiernan los países, pero los pueblos son los que se unen siempre, ¿no? En cualquier motivo para establecer conexión. Muchas gracias, Eddie. No sé si alguien más igual tenga alguna pregunta, consulta o quisiera participar abiertamente. El espacio está disponible para todos ustedes. Creo que es un tema importante en el cual tocar, poner igual nuestras energías, como lo decía Juan, la sensibilización es importante, sino que clave, porque a veces vivimos a espaldas de un territorio que nos sobrepasa, a veces, ¿no? Que nos sobredimensiona y no sabemos exactamente qué hay ahí hasta que, bueno, descubrimos lo que hay. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Doctora Katarzyna, le invitaría por favor a dar los comentarios finales. Muy bien, muchas gracias, Betsabe. Bueno, una vez más, buenas tardes con todos y gran agradecimiento a los expositores, como también a los participantes. No sé, aquí tenemos unos 18 personas en el Zoom, pero en Facebook hay seguramente no sé cuántos, pero sabemos que esta conferencia de hoy, como las otras conferencias, está grabada y tiene gran interés, digamos, eh, fuera del momento mismo de exposición, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. El tema de hoy eh, y es inquietante porque nos toca a todos, ¿no? Y en realidad eh, se comenta muy poco sobre lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, cuáles son las variables de alcanzar cierto éxito entre las necesidades humanas y la misma naturaleza, ¿cierto? Um, el impacto bueno, eh, de la reunión en Río en 1993 es enorme. Y poco a poco recién comenzamos eh, a ver algunos resultados de esta preocupación de todos los que vivimos en la superficie terrestre y actuamos acá. Antes de 1993, creo, o dos, eh, en, ah, importaba muchísimo la ganancia, evidentemente, eso es casi normal desde que el hombre existe para él, pero y las advertencias que teníamos eran bastante ligeras, no había casi, ¿no? Entonces los mineros botaban
relaves a los ríos. Hoy día tenemos muchos problemas con eso. Bueno, no hoy, pero entonces, cuando comenzamos a hablar del ambiente, cuando comenzamos a hablar de las y así como Eddie nos ha mostrado, ¿no? Cómo avanzó eso desde los años 80, 90 y luego ya en el siglo XXI, ¿no? Agregábamos siempre algunos conocimientos y las juntamos. Y hoy día, por ejemplo, de acuerdo uh, con tecnología, con conocimientos, podemos llegar a esos pequeños detalles, como mostraba Juan Loja, con trabajo con los alumnos, poner las, las cámaras que identifican en este caso el paso de los diferentes animales cercanos a nuestras casas. Creo que eso es sumamente importante, ¿no? Y agradezco que podíamos escuchar justamente también sobre estos pequeños detalles y probablemente hay mucho más que podríamos eh, tener en cuenta y que se nos abren los ojos que realmente eh, hay posibilidades de sensibilizar a la población involucrada, digamos, directamente y a todos los que vivimos alejados directamente de estos territorios, pero de manera bastante importante influenciados por esos territorios y en realidad toda nuestra vida humana en la Tierra va a depender de esos recursos, ¿cierto? Porque en realidad no hay otros recursos que usamos tanto los que vivimos en la ciudad o los que viven en, en zonas que proporcionan los recursos, que existen otros, ¿no? Todo depende de esta naturaleza. Muy bien, entonces realmente hemos, creo que la conferencia muy, muy interesante con aspectos que nos preocupan, pero de repente han sido eh, bien demostrados y sumados a otros temas que hemos escuchado en nuestras conferencias, son sumamente interesantes. No quiero terminar antes de transmitir el saludo de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, que por otras razones no ha podido estar hoy día con nosotros, pero ella siempre al día siguiente o cuando tiene tiempo, siempre nos explica que cuando tiene tranquilidad con su cafecito, ve estas 2 horas de conferencias y agradece, ¿no? Nuestra presidenta, geógrafa Mari Carmen Carrasco Coello, ¿no? Entonces, muchas gracias una vez más a los exponentes por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, sus
eh, trabajos a los cuales se dedican y pueden desarrollar, eh, compartirnos con nosotros. Muchas gracias a todos que han asistido hoy día a las conferencias y también al equipo que hace posible esta organización, ¿no? Que los que están frente a las cámaras y los que están atrás de las cámaras, Betsabe especialmente. Muchas gracias y hasta pronto y queremos eh, volvernos a ver sobre estos temas y los siguientes. Gracias. Bueno, igual agradecemos finalmente a Eddie Mendoza, a Juan Loja por habernos acompañado en esta sesión y como bien lo han dicho, la sensibilización, la información y la educación en general va a ser clave, siento yo, para que como ciudadanos también tomemos una perspectiva un poco más amplia, soñemos futuros posibles como a veces se dice dentro de ciertos teóricos de la geografía humana, porque bueno, hay mucho por hacer en muchos territorios y cada uno con nuestros problemas, pero siento que finalmente no hay que perder como que ese impulso, esa esperanza. Y sin más, creo que igual esa esperanza a mí me la ha contagiado los diferentes profesores que he tenido en la universidad, porque igual estamos ahí, ¿no? Como ustedes dicen, están ahí luchándola, haciendo cosas increíbles en cada uno de sus territorios y creo que eso igual debe ser motivo para replicar y consolidarnos y tejer lazos, tejer conexiones. Estamos aquí también haciendo este espacio de difusión, ciertamente de sensibilización. E invitamos a nuestros participantes que estas sesiones las sigan compartiendo para que lleguen a muchas más personas y también tomen pues importancia de estos temas. Nada, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias colegas, un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.